El KKK, tristemente célebre por su historia de odio racial y terror, es un nombre que produce escalofríos. Hoy vamos a ver qué les ocurre a quienes propagan el odio y son condenados a cadena perpetua entre rejas. Es una mirada sin tapujos a la justicia, la transformación y la naturaleza humana que tocará la fibra sensible de todos. Sin florituras, solo la cruda verdad esperando captar tu atención. Adelante. D.C. Stephenson. David Curtis, Stephenson, fue una figura importante del Ku Klux Klan a principios del siglo XX. En 1923 se convirtió en el líder del KKK en Indiana, y su función también incluía supervisar el reclutamiento del KKK en otros 7 estados. Esto le elevó a una posición prominente dentro de la organización nacional del KKK. La influencia de Stephenson llegó más allá del estado de Indiana, gracias a sus estrechas relaciones con varios políticos de Indiana, especialmente con el gobernador Edward L. Jackson. D.C. Stephenson fue acusado de la violación y secuestro de Madge Oberholzer, con quien mantenía una relación. Stephenson la secuestró por la fuerza, la sometió a agresiones sexuales y la llevó por la fuerza a un hotel. Fue acusado de asesinato en segundo grado, ya que Madge Oberholzer murió finalmente envenenada con bicloruro de mercurio, que había ingerido en un intento de suicidio tras la traumática experiencia. Su condena a cadena perpetua conmocionó al estado de Indiana. En la cima de su poder se había jactado de ser la ley en Indiana, pero ahora se encontraba al otro lado de ella, enfrentándose a graves acusaciones. Las reacciones a la sentencia de Stephenson fueron diversas. El gobernador Ed Jackson, que se había beneficiado de las maniobras políticas de Stephenson, lo denunció públicamente. El Indiana Courier, una publicación pro-Klan, que en su día había alabado la influencia de Stephenson, publicó un mordaz artículo calificándolo de enemigo de la orden y exigiendo que rindiera cuentas por sus crímenes. El fiscal del condado de Marion, William Remy, persiguió sin descanso el caso contra Stephenson, y fue una de esas personas a las que Stephenson no pudo controlar. Sus esfuerzos dieron como resultado un veredicto que enviaba un claro mensaje de que incluso los individuos más poderosos tendrían que rendir cuentas de sus actos. Al final del juicio, William Remy tachó a Stephenson de destructor de la virtud y la feminidad. La familia de Madge, que había soportado un dolor inimaginable, se sintió aliviada de que Stephenson hubiera comparecido ante la justicia. Además, el pueblo de Indiana, que antes había apoyado en gran medida al Ku Klux Klan, quedó conmocionado por la revelación de los crímenes de Stephenson. Muchos estaban horrorizados por los brutales detalles del caso y esperaban que marcase el fin de la influencia del Ku Klux Klan en el estado. Las acciones de Stephenson y la posterior revelación de la influencia del Ku Klux Klan en la política aceleraron el declive de la organización a finales de la década de 1920. El Ku Klux Klan, que antes contaba con millones de miembros, perdió rápidamente credibilidad y miembros. Con el paso de los años, Stephenson tuvo que enfrentarse a múltiples problemas con la ley, incluida la acusación de intento de agresión sexual en 1961. Murió en 1966 en Jonesboro, Tennessee, dejando tras de sí un legado de infamia y deshonra. Travis McMichael. El caso de Travis McMichael gira en torno a la trágica muerte de Ahmaud Arbery, un hombre negro de 25 años al que dispararon y mataron mientras hacía footing por un barrio de Georgia en febrero de 2020. El asesinato de Arbery suscitó una gran atención, ya que planteó cuestiones sobre los prejuicios raciales, el vigilantismo y la búsqueda de la justicia. Travis McMichael, junto con su padre Gregory McMichael y su vecino William Roddy Bryan, se enfrentaron a Ahmaud Arbery mientras corría. Travis, armado con una escopeta, disparó mortalmente a Arbery durante el encuentro. Los hombres alegaron que estaban llevando a cabo una detención ciudadana y actuaron en defensa propia. Sin embargo, la fiscalía argumentó que los McMichael y Bryan persiguieron a Arbery por prejuicios raciales, lo que convirtió el trágico incidente en un delito de odio. En el juicio federal por delitos de odio celebrado en febrero de 2022, Travis McMichael y sus coacusados fueron declarados culpables de varios cargos, entre ellos asesinato, intento de secuestro y uso de un arma de fuego para cometer un delito. En un momento extraordinario de la sala, el juez interrumpió su discurso y guardó un minuto entero de silencio. Un minuto representa una fracción del tiempo que Ahmaud Arbery estuvo corriendo en Statilla Shores. A lo largo del proceso, el juez Walmsley admitió sentirse atormentado por el inmenso miedo que debió atenazar a Arbery en aquellos angustiosos momentos.
Travis McMichael se enfrentaba a una cadena perpetua más otros 20 años en una prisión federal. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado Travis McMichael culpable. Fecha de este 24 de noviembre de 2021, firmado por las 4 personas. Decidió no dirigirse directamente al tribunal durante su sentencia, lo que dio a muchos observadores especulando sobre sus sentimientos y pensamientos. La abogada de Travis, Amy Lee Copeland, expresó su preocupación por su seguridad en la prisión estatal debido a las amenazas percibidas y había solicitado que cumpliera su condena en una prisión federal. Sin embargo, el juez decidió que Travis cumpliera su condena en la prisión estatal y no en la federal. Esta decisión tuvo un profundo impacto en el futuro de Travis McMichael, ya que marcó el comienzo de su tiempo entre rejas. Su padre, Gregory McMichael, condenado a cadena perpetua más otros 7 años, se dirigió al tribunal durante su sentencia. Gregory expresó su remordimiento y dolor por el incidente, haciendo hincapié en que no había malicia en su corazón ni en el de su hijo aquel día. Fue una respuesta sincera a la gravedad de la situación. William Roddy, Brian, condenado a 35 años de prisión, también expresó su remordimiento y ofreció una disculpa a la familia de Ahmaud Arbery durante su sentencia. Reconoció que nunca tuvo intención de hacer daño y que no habría desempeñado ningún papel en los hechos de haber conocido el trágico desenlace. La decisión de Travis de no hablar durante la sentencia dejó a muchos preguntándose sobre sus pensamientos y sentimientos íntimos en relación con la cadena perpetua a la que se enfrentaba. Las sentencias de los acusados marcaron el final de un capítulo de un doloroso viaje para la familia de Ahmaud Arbery y la comunidad en general, y el caso planteó importantes cuestiones sobre la justicia y la rendición de cuentas en el sistema de justicia penal. Edgar Ray Killen fue un antiguo dirigente del Ku Klux Klan que se hizo tristemente famoso por su papel en el caso Mississippi Burning de 1964, en el que se le implicó en los asesinatos de los activistas de los derechos civiles James Chaney, Michael Schwerner y Andrew Goodman. Estos 3 jóvenes activistas investigaban el incendio de una iglesia negra en Filadelfia, Mississippi, durante el verano de la libertad de 1964. Los estremecedores asesinatos causaron conmoción en todo el país, contribuyendo en última instancia a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, y más tarde fueron retratados en la película Mississippi Burning. En 2005, después de 41 años, Killen fue declarado culpable de 3 cargos de homicidio involuntario por un jurado del condado de Neshoba. En el momento de su condena, tenía 80 años. Killen fue la única persona acusada de asesinato en relación con el caso Mississippi Burning. Durante su juicio, los testigos declararon que había orquestado la emboscada a Schwerner, Chaney y Goodman. Killen había trabajado como organizador del Ku Klux Klan en el condado de Neshoba, ayudando a establecer grupos locales del Ku Klux Klan. Las reacciones a la condena de Killen fueron diversas, reflejo de la compleja y dividida historia del sur profundo. Activistas de los derechos civiles, familiares de las víctimas y simpatizantes expresaron alivio y satisfacción por el hecho de que Killen tuviera que rendir cuentas por sus actos. Fuera del juzgado, la gente vitoreaba. En el interior, hombres negros de edad avanzada que habían crecido en una época de segregación, pero que vivieron para ver el cambio, estaban abrumados por la emoción. Algunos se cubrían la cara y lloraban. Mientras tanto, Killen, sentado en su silla de ruedas, parecía enfadado al salir del juzgado e incluso arremetió contra un cámara. Killen se mostró desafiante y siguió manteniendo su inocencia, afirmando que era un preso político y no un delincuente. Durante las entrevistas, habló de sus conexiones con figuras políticas y con el difunto senador James O. Eastland, sugiriendo que tenía conocidos influyentes que podrían apoyarle. Killen también afirmó que sus compañeros de la Penitenciaría Estatal de Mississippi conocían su identidad, pero no dio ninguna indicación de cómo respondían a su presencia. Killen presentó una demanda contra el FBI, alegando que el gobierno utilizó tácticas ilícitas durante la investigación. Sin embargo, su demanda fue finalmente desestimada. La condena a cadena perpetua de Edgar Ray Killen provocó una mezcla de reacciones entre quienes recordaban las profundas tensiones raciales y la violencia de la época de los derechos civiles. Mientras que algunos lo vieron como un paso hacia la justicia largamente esperado, otros se aferraron a un legado de negación y resistencia. Murió el 11 de enero de 2018 en la Penitenciaría Estatal de Mississippi, en Parchman, Mississippi, 6 días antes de cumplir 93 años.
Russell Courtier, Russell Orlando Courtier, supremacista blanco que atropelló y mató intencionadamente con su coche a Larnell Bruce Jr., joven afroamericano de 19 años, fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 28 años antes de la posibilidad de libertad condicional. El crimen tuvo una motivación racial y la sentencia fue la culminación de un juicio en el que Courtier fue declarado culpable de asesinato, delito grave de atropello y fuga e intimidación en segundo grado, tipificado como delito de odio en Oregón. El incidente ocurrió en agosto de 2016 en el exterior de una tienda 7-Eleven en el suburbio de Portland de Gresham, Oregón. Courtier y Bruce se enzarzaron en un altercado físico, y durante la pelea se vio a Courtier profiriendo insultos racistas. Bruce, con un machete en la mano, intentó defenderse. Sin embargo, cuando la situación se agravó, Courtier se subió a su coche, un Jeep rojo, y persiguió a Bruce, que intentaba huir. El vídeo de vigilancia captó a Bruce tratando desesperadamente de eludir a Courtier y al Jeep. El trágico suceso dio lugar a un incidente de atropello y fuga, y Bruce fue encontrado con lesiones potencialmente mortales en una acera cercana después de ser atropellado por el Jeep. Sucumbió a sus heridas tras ser trasladado de urgencia al hospital. Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas de que este acto de violencia estaba motivado por las creencias racistas de Courtier y su pertenencia a la banda carcelaria supremacista blanca European Kindred. Esta decisión histórica supuso la primera condena por asesinato por delito de odio en Oregón en 3 décadas. La audiencia de sentencia de Russell Courtier fue una ocasión emotiva, con fuertes declaraciones de los familiares de la víctima. Christina Mines, la madre biológica de Bruce, expresó su profundo dolor, diciendo: «Permitiste que el diablo te engañara y tomara la vida de un espíritu joven tan hermoso». La reacción de Courtier ante su condena a cadena perpetua estuvo mezclada con una visible emoción. Se le saltaron las lágrimas durante la vista mientras escuchaba a los familiares de Bruce hablar de su pérdida. Sin embargo, esta muestra de emoción por su parte no conmovió a la madrastra de Bruce, Natasha Bruce, que creía que las lágrimas de Courtier no eran sinceras. Afirmó que alguien capaz de cometer un acto tan atroz no mostraba empatía ni remordimiento. La atmósfera emocional y acalorada que rodeaba el caso era palpable, y la familia y los amigos de Bruce soltaron globos verdes de helio después de la vista para simbolizar los órganos que Bruce había donado. Colin Hunt, que estaba presente en el asiento del copiloto del Jeep durante el incidente y alentó las acciones de Courtier, también fue condenada a 10 años de prisión por su implicación. Se había declarado culpable de homicidio involuntario y cómplice de Courtier en el asesinato de Bruce. La sentencia supuso cierto alivio para la familia de la víctima, que ahora sabe que Courtier permanecerá encarcelada durante décadas. Aunque siguen sintiendo el dolor de su pérdida, esperan que este veredicto envíe un mensaje contundente contra los crímenes de odio y la supremacía blanca. Jeremy Christian, un hombre declarado culpable de crímenes de odio y del asesinato de 2 personas en un tren de cercanías en Oregón, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus crímenes, cometidos por prejuicios raciales y religiosos irracionales, dejaron un impacto duradero en las víctimas y sus familias. Las reacciones de Christian durante el juicio y al recibir su sentencia de cadena perpetua estuvieron marcadas por la ira, la falta de remordimiento y una ausencia total de responsabilidad por sus acciones. Los crímenes de Christian ocurrieron en 2017, cuando lanzó una diatriba llena de odio en un tren Max de Portland, dirigida contra 2 adolescentes negras, una de las cuales llevaba un hijab. Los pasajeros del tren intentaron intervenir, y Micah Fletcher, una de las víctimas, le dijo a Christian que se callara y dejara en paz a las chicas. El enfrentamiento se intensificó rápidamente, y Christian atacó con un cuchillo de forma violenta y mortal. Ricky Best y Taliesin Namkai Meche perdieron la vida, mientras que Fletcher sobrevivió con una prominente cicatriz en la garganta. Durante el juicio, Christian mostró una falta total de remordimiento y un nivel alarmante de desafío. Se negó a asumir la responsabilidad de sus actos y siguió vomitando odio, incluso durante el juicio. Durante el juicio, admitió que, aunque lamenta la pérdida de 2 vidas, se atiene a las acciones que acabaron causando sus muertes. En un escalofriante intento de racionalizar su comportamiento, afirmó que lo que ocurrió en el tren Max no estaba motivado por el odio, sino que pretendía provocar una reacción de aquellos a los que se refería como liberales. Según él, sus acciones no iban encaminadas al asesinato, sino a hacer valer su derecho a la libertad de expresión.
Esta declaración de Christian dejó a muchos conmocionados y horrorizados, ya que mostraba su postura sin disculpas y la alarmante ausencia de empatía por las víctimas y sus familias. Su comportamiento también incluyó gritos y comentarios despectivos hacia las víctimas y los testigos. Maldito George Flood. Debería haberte matado, perra. Debía haber matado a tu perra. Todo el mundo te conoce vivo. Las acciones de Christian durante el juicio hicieron que fuera expulsado de la sala. Cuando llegó el momento de que Christian hiciera una declaración antes de su sentencia, culpó de forma escandalosa a su víctima superviviente, Micah Fletcher, y no mostró ningún arrepentimiento por su papel en las muertes de Best y Namkhai Meche. Declaró que se arrepentía de las muertes, pero no de las acciones que las provocaron, sin reconocer la ironía de su contradictoria declaración. Demetria Hester, una víctima que había sufrido las amenazas de Christian la noche anterior a los asesinatos, expresó su decepción por la forma en que el tribunal había llevado el caso. La reacción de Christian a la cadena perpetua, dictada por el juez, fue una mezcla de muestras emocionales, incluidos ojos llorosos y enfado. Sin embargo, siguió negando su responsabilidad y racionalizando sus actos, lo que acentuó aún más su incapacidad para comprender la gravedad de sus crímenes. El juez lanzó un mensaje contundente, afirmando que Christian había confundido la libertad de expresión con infligir su voluntad a los demás, dejando claro que sus actos eran inexcusables. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Christian mantuvo sus opiniones distorsionadas y no mostró ningún atisbo de remordimiento, dejando a las familias de las víctimas y al tribunal con un escalofriante recordatorio del odio que persiste en la sociedad. Sean Berry. En una fatídica noche en Jasper, Texas, Berry, junto con otros dos hombres blancos, Lawrence Brewer y John King, perpetraron uno de los crímenes de odio más abominables de la historia de Estados Unidos. James Byrd Jr., un afroamericano muy querido y respetado, había aceptado que le llevara a Berry, a quien conocía de la ciudad. Sin embargo, este acto aparentemente inocente se convirtió en una espantosa tragedia cuando Berry, Brewer y King se embarcaron en una campaña de violencia y crueldad contra Byrd. Lo golpearon, orinaron sobre él y finalmente lo encadenaron por los tobillos a la parte trasera de su camioneta. A continuación, Berry condujo mientras Brewer y King arrastraban a Byrd por una carretera rural desierta durante 5 kilómetros, lo que provocó la espantosa muerte de Byrd. Tras su detención, Berry, Brewer y King fueron juzgados y condenados por el brutal asesinato de James Byrd Jr. El papel de Berry en el crimen fue significativo, aunque más tarde afirmó haber intentado detener el ataque. Se descubrió que las pruebas que apoyaban su afirmación eran mínimas. Se le consideró igualmente responsable del despiadado crimen. Tras el juicio y la sentencia, las reacciones a la cadena perpetua de Sean Berry fueron diversas. Aunque los abogados de Berry habían presentado testigos que atestiguaban que no era racista, el jurado lo declaró culpable y lo condenó a cadena perpetua. A diferencia de sus cómplices, Berry mostró cierto grado de remordimiento por sus actos, lo que puede haber influido en su condena. Berry hizo hincapié en su inocencia y dijo: «Siento mucho lo que le ocurrió al señor Byrd, y lo he dicho desde el primer día. Quería hablar con la familia Byrd personalmente, pero no pude». A partir de 2020, Berry residía bajo custodia protectora en la unidad Ramsey del Departamento de Justicia Penal de Texas, donde pasaba 23 horas al día en una celda de 2 por 2 metros, con solo 1 hora para hacer ejercicio. Las reacciones de Sean Berry ante su condena a cadena perpetua no fueron ampliamente documentadas. Sin embargo, es importante reconocer que las consecuencias de sus actos dejaron una cicatriz duradera en la comunidad y en la nación. Este caso no solo puso de manifiesto la prevalencia de las bandas de supremacistas blancos en las prisiones, sino que también llamó la atención sobre la urgente necesidad de una legislación contra los delitos de odio en Texas, y acabó influyendo en la legislación federal, como la Ley de Prevención de Delitos de Odio Matthew Shepard y James Byrd Jr. Las reacciones al caso se extendieron más a la de la sala del tribunal, suscitando un debate nacional sobre el odio racial y la violencia en Estados Unidos. Kathy Ainsworth. La implicación de Kathy Ainsworth en el Ku Klux Klan y su participación en actos violentos durante la época de los derechos civiles causó conmoción en todo el país. Sus acciones, junto con las de su cómplice Thomas Tarrance, culminaron en un horrible atentado contra la congregación Beth Israel en 1968, que puso de relieve las tensiones raciales de la época. En el periodo previo a su atroz crimen, Kathy Ainsworth, junto con Tarrance,
estaba profundamente arraigada en los caballeros blancos del Ku Klux Klan y otros grupos afines del Ku Klux Klan. Había sido influenciada por propaganda de extrema derecha y materiales de odio, a menudo procedentes de diversas organizaciones extremistas de todo Estados Unidos. El adoctrinamiento de Ainsworth en el mundo del odio y el racismo contrastaba con su vida aparentemente ordinaria. Su acto más notorio fue el atentado contra la congregación Beth Israel, que tuvo lugar el 28 de mayo de 1968. Este espeluznante acto de violencia contra una congregación judía, alimentado por prejuicios y odios profundamente arraigados, envió ondas de miedo e indignación por todo el país. Kathy Ainsworth y Thomas Tarrant planeaban continuar su reinado de terror, atacando a Mayor Davidson, una figura prominente de la comunidad judía de Mississippi. A primera hora de la mañana del 30 de junio de 1968, se dispusieron a colocar una bomba cerca de su casa, con Ainsworth esperando en el coche mientras Tarrant intentaba llevar a cabo el acto mortal. Las fuerzas del orden, advertidas por informadores del clan, prepararon una emboscada para detener a la pareja. En el enfrentamiento subsiguiente, Kathy Ainsworth recibió un disparo mortal en el cuello que le causó la muerte inmediata. En su bolso se encontraron una pistola cargada y su carné de miembro del KKK. En el registro de su domicilio, las autoridades encontraron literatura de extrema derecha de grupos extremistas, lo que pone aún más de manifiesto la profundidad de su radicalización. Las reacciones a los crímenes de Kathy Ainsworth y a su posterior muerte fueron diversas y reflejaron los tiempos turbulentos que corrían, mientras que algunas personas de los círculos extremistas la celebraron como a una mártir. El público en general, incluidas las autoridades políticas y policiales, condenaron sus acciones y las de su cómplice. Aunque sus acciones pueden haber inspirado una forma retorcida de lealtad entre algunos extremistas, también contribuyeron a la determinación de quienes luchaban por los derechos civiles y la igualdad. Samuel Bowers fue el antiguo mago imperial de los Caballeros Blancos del Ku Klux Klan, que durante mucho tiempo eludió la justicia por su participación en el asesinato en 1962 de Vernon Dahmer Sr., defensor de los derechos civiles. Dahmer, destacado líder de los derechos civiles, había sido perseguido por sus esfuerzos para ayudar a los afroamericanos a registrarse para votar. Bowers ordenó el brutal atentado con bomba incendiaria contra la casa de Dahmer, que causó su muerte. Durante 3 décadas, Bowers se enfrentó a múltiples juicios, todos los cuales acabaron en empate de los jurados, ya que a menudo había sido juzgado por paneles compuestos exclusivamente por blancos. En agosto, tras años de batallas legales y la aparición de nuevos testigos, Samuel Bowers fue finalmente condenado a cadena perpetua por su participación en el asesinato de Vernon Dahmer padre. Este veredicto histórico fue un momento trascendental para quienes habían esperado justicia durante más de 30 años. Los jurados anteriores, compuestos exclusivamente por blancos, no habían logrado una condena, pero esta vez el jurado estaba compuesto por personas de diversos orígenes raciales, incluidos 5 jurados negros, un jurado asiático y 6 jurados blancos. La condena de Samuel Bowers supuso una importante victoria para los defensores de los derechos civiles y para quienes habían trabajado incansablemente para que se hiciera justicia en el caso. Fue un momento de cierre para la familia de Vernon Dahmer Sr., especialmente para su viuda, Ellie Dahmer, que había continuado el legado de su marido trabajando como funcionaria electoral en Mississippi. Para ella, este veredicto representaba un momento de triunfo largamente esperado. Samuel Bowers, que ya había cumplido 6 años de prisión por los asesinatos en 1964 de 3 trabajadores de los derechos civiles, se enfrentaba ahora a la perspectiva de pasar el resto de su vida entre rejas. Aunque la condena conllevaba la posibilidad de libertad condicional al cabo de 10 años, supuso un duro golpe para el antiguo líder del Ku Klux Klan. Su edad, 73 años en aquel momento, significaba que la cadena perpetua equivaldría probablemente a cadena perpetua. Tras la sentencia, no hubo ninguna declaración pública ni reacción del propio Samuel Bowers, al menos ninguna que llegara al primer plano de los medios de comunicación. El hombre que antalló había sido una figura prominente en los círculos supremacistas blancos y del Ku Klux Klan había guardado silencio. El peso de su cadena perpetua y la finalidad de su destino parecían haberle dejado sin palabras. Mientras Samuel Bowers permanecía en silencio, sin duda había una mezcla de emociones dentro de su círculo y entre sus seguidores. La cadena perpetua representaba el fin de una era para el otrora poderoso líder del Ku Klux Klan.
era un marcado contraste con la retórica audaz y desafiante que había vomitado durante el apogeo de su influencia. Bowers se había convertido en un símbolo de los nuevos tiempos y del cambio gradual hacia la justicia en la era de los derechos civiles. En el contexto más amplio de la historia de Estados Unidos, la condena de Samuel Bowers supuso un paso más para hacer frente al legado de violencia y extremismo raciales, reconocer los errores del pasado y proporcionar una especie de cierre a las víctimas y sus familias. Byron de la Beckwith. La condena a cadena perpetua de Byron de la Beckwith por el asesinato del líder de los derechos civiles, Medgar Evers, marcó un momento crucial en un largo y tumultuoso periplo jurídico. El caso, que se había juzgado inicialmente en 2 ocasiones, en 1964, con jurados que no se pronunciaron, se reavivó en 1994 con nuevas pruebas que condujeron a la condena de Beckwith. Este acontecimiento suscitó reacciones de diversos sectores, incluido el propio Beckwith y sus allegados. La implicación de Beckwith en el asesinato de Medgar Evers fue una mancha oscura en la historia de Estados Unidos. En 1963, a la edad de 42 años, asesinó a Evers, un destacado líder de los derechos civiles, disparándole por la espalda frente a su propia casa en Jackson, Mississippi. El crimen fue un acto cobarde de odio racial que dejó traumatizados a la esposa de Evers, Myrlie, y a sus 3 hijos pequeños. El proceso judicial que siguió al asesinato fue polémico y estuvo marcado por las tensiones raciales. Beckwith, un supremacista blanco y miembro del Ku Klux Klan, se enfrentó a 2 juicios en 1964, que terminaron con sendos jurados en desacuerdo. Sus juicios fueron llevados a cabo por jurados de Mississippi, compuestos exclusivamente por hombres blancos, lo que reflejaba las disparidades raciales y las injusticias de la época. Las reacciones a estos juicios fueron diversas. Algunos supremacistas blancos, partidarios de Beckwith, celebraron los jurados sin veredicto como un signo de resistencia contra el movimiento de derechos civiles. Por otro lado, quienes buscaban justicia para Medgar Evers, en particular la familia Evers, y los activistas de los derechos civiles, se sintieron profundamente decepcionados. El hecho de que el Estado no condenara a Beckwith en 1964 no hizo sino avivar la determinación de quienes creían que debía hacerse justicia. Años después, en 1994, el caso dio un giro dramático. Myrlie Evers, ahora una destacada líder de los derechos civiles, por derecho propio, se negó a abandonar el caso de su marido. Surgieron nuevas pruebas que revelaron que los miembros del jurado de los juicios originales habían sido seleccionados ilegalmente, y el caso se reabrió. Beckwith, que había estado viviendo en Tennessee, fue devuelto a Mississippi para un tercer juicio. La reacción de Beckwith fue de resistencia. Intentó que se desestimara el caso, alegando la violación de sus derechos a un juicio rápido, al debido proceso y a la protección contra la doble incriminación. Esta maniobra legal demostró su falta de voluntad para aceptar la responsabilidad por su atroz crimen. Durante el juicio de 1994, se observaron atentamente las reacciones de Beckwith, la presentación de nuevas pruebas, entre ellas una mirada telescópica del arma homicida con sus huellas dactilares y declaraciones de testigos que daban fe de su jactancia sobre el crimen, dejaron a Beckwith en una posición precaria. Aunque afirmó que el arma homicida había sido robada de su casa, sus problemas de salud y sus esfuerzos por eludir la justicia no pudieron cambiar el curso del juicio. La condena a cadena perpetua de Beckwith marcó un momento importante en el movimiento por los derechos civiles. Sus reacciones al veredicto siguen siendo un tema de interés histórico. Aunque los detalles de sus reacciones inmediatas no están muy documentados, sus intentos de eludir la justicia y su jactancia previa del crimen revelan a un hombre que nunca reconoció plenamente la gravedad de sus actos. Por el contrario, Myrlie Evers y quienes habían luchado por la justicia durante décadas reaccionaron con una mezcla de alivio y triunfo. Su emotiva declaración, «Todo lo que quiero decir es, ¡Yay, Medgar, yay!», capta la sensación de reivindicación y cierre que les había eludido durante más de 30 años. James Ford Seal. James Ford Seal, antiguo miembro del Ku Klux Klan, fue condenado por su implicación en el secuestro y asesinato en 1964 de Henry Hezekiah Dee y Charles Eddie Moore, 2 jóvenes afroamericanos en Meadville, Mississippi. Este caso acaparó una gran atención por su relación con la violencia racial y los abusos contra los derechos civiles. En mayo de 1964, Seal, junto con otros miembros del Klan, secuestró a Dee y Moore, ambos de 19 años, cuando hacían autostop cerca de Roxy, Mississippi.
Seale se identificó falsamente como agente federal de Hacienda, que investigaba los alambiques de alcohol ilegal, los introdujo en su coche y los llevó al bosque nacional de Homochitto. En el bosque, Seale apuntó a las víctimas con una escopeta recortada, mientras otros las ataban a un árbol y las golpeaban brutalmente con palos largos y delgados. Posteriormente, los miembros del Ku Klux Klan les taparon la boca y las manos con cinta adhesiva, los metieron en el maletero de un coche y condujeron unos 160 kilómetros hasta el río Ole, cerca de Tallulah, Luisiana. Allí, ataron a las víctimas con cadenas a un bloque de motor y a tramos de raíles de vías férreas, antes de arrojarlas vivas al río. Durante su juicio en 2007, James Ford Seale mostró poca emoción y se declaró inocente de los cargos. Su abogado mantuvo su inocencia, pero finalmente fue condenado por un jurado federal por cargos de conspiración para secuestrar a 2 personas y 2 cargos de secuestro. La condena y sentencia de Seale en 2007 suscitó reacciones de diversas partes. Las hermanas de Henry D. y Charles Moore expresaron su alivio y la sensación de que por fin se hacía justicia. Thelma Collins, hermana de Henry D., mencionó que no sentía odio en su corazón, sino que se alegraba de que se hiciera justicia. Thomas Moore, hermano de Charles Moore, esperaba que Seale pasara su tiempo en prisión reflexionando sobre el atroz crimen. Los fiscales federales y las autoridades policiales estaban satisfechos de que se hubiera hecho justicia. La Fiscalía Federal y el FBI reabrieron el caso y presentaron cargos contra Seale. Lo consideraron parte de su compromiso de reexaminar e investigar los asesinatos de la época de los derechos civiles. Durante el juicio, Seale, que vestía un mono naranja y llevaba grilletes, compareció ante el tribunal sin pronunciar palabra. Su ausencia de declaraciones no indicaba remordimiento ni reconocimiento de sus crímenes. Sus acciones a lo largo del proceso judicial demostraron su falta de voluntad para admitir su implicación. El caso atrajo la atención nacional, y el público, en especial quienes habían seguido el movimiento por los derechos civiles, vio en la condena una forma de justicia que se esperaba desde hacía tiempo. Thomas Edwin Blanton Jr. y Bobby Frank Cherry. El caso del atentado contra la iglesia baptista de la calle 16 en Birmingham, Alabama, en 1963, en el que murieron 4 niñas afroamericanas y fue un trágico símbolo del odio y la violencia raciales, dio lugar a la condena de Thomas Edwin Blanton Jr. y Bobby Frank Cherry. Thomas Edwin Blanton Jr., uno de los conspiradores responsables del atentado contra la iglesia, fue condenado a cadena perpetua en 2001. Fue declarado culpable de asesinato y condenado a 4 cadenas perpetuas. La reacción de Blanton a su condena fue variada. Mantuvo su inocencia, como había hecho durante años, y siguió negando su implicación en el trágico suceso. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Blanton persistió en afirmar que había sido acusado injustamente. Sugirió que había sido falsamente señalado y que el gobierno había utilizado pruebas fabricadas para condenarle. Su desafío se hizo evidente cuando dijo: «Siento lo ocurrido, lo siento profundamente, pero no soy responsable de ello». En cuanto a la reacción de las personas cercanas a Blanton, fue una compleja mezcla de emociones. Algunos de sus partidarios se mantuvieron a su lado, convencidos de su inocencia y presentándolo como víctima de un sistema judicial sesgado. Argumentaban que había sido condenado injustamente, basándose en pruebas poco sólidas. Sin embargo, muchos otros, incluidas las familias de las víctimas y los defensores de los derechos civiles, consideraron que la condena de Blanton era un acto de justicia largamente esperado. Expresaron su alivio por el hecho de que uno de los culpables hubiera tenido que rendir cuentas por el atroz crimen tras años de evasión de la justicia. Bobby Frank Cherry, otro de los responsables del atentado contra la iglesia baptista de la calle 16, corrió una suerte similar a la de Thomas Edwin Blanton Jr. También fue condenado en 2001 a cadena perpetua por su participación en el atentado. Sin embargo, Cherry mostró un comportamiento diferente durante el juicio. Se le vio sonreír y parecer divertido, incluso mientras se desarrollaba el proceso judicial. Creía que el sistema judicial, que le había protegido durante décadas, acabaría por limpiar su nombre. Cherry, al igual que Blanton, negó su implicación en el atentado y mantuvo su inocencia. También se presentó a sí mismo como víctima de una conspiración, afirmando que había sido señalado injustamente y que era un preso político. Su firme negativa a admitir su culpabilidad ahondó aún más el dolor y la rabia de las familias de las víctimas. En cuanto a las reacciones de las personas cercanas a Bobby Frank Cherry, las opiniones estaban divididas. Algunos de sus partidarios siguieron a su lado, afirmando que había sido condenado injustamente.
pusieron en duda la credibilidad de las pruebas presentadas durante el juicio. Sin embargo, las familias de las víctimas y los activistas de los derechos civiles creían que por fin se había hecho justicia. Henry Francis Hayes, un antiguo miembro del Ku Klux Klan, se vio envuelto en un espantoso crimen por motivos raciales que conmocionó a toda Alabama. El caso giraba en torno al brutal linchamiento de Michael Donald, un joven negro de 19 años, asesinado sin sentido en 1931. A medida que se desarrollaban los hechos del caso, la vida de Hayes dio un giro dramático que provocó profundas reacciones en él y en sus allegados. El crimen que acabaría definiendo la vida de Henry Francis Hayes comenzó cuando él y un cómplice, James Tiger Knowles, atacaron al azar a Michael Donald, un joven negro que caminaba hacia su casa en Mobile, Alabama. Secuestraron a Donald a punta de pistola, lo sometieron a una feroz paliza y lo estrangularon brutalmente con una cuerda. Sus acciones, alimentadas por el odio racial, condujeron al linchamiento de un joven inocente, dejando a una comunidad conmocionada. Las acciones de Hayes y Knowles no solo fueron crueles, sino que también estuvieron motivadas por el deseo de enviar un mensaje y aterrorizar a la comunidad afroamericana. Su audacia y brutalidad no pasaron desapercibidas, ya que quemaron una cruz en el césped del juzgado del condado de Mobile para celebrar su atroz crimen, avivando aún más las tensiones. Tras el asesinato, las reacciones de las personas cercanas a Hayes, incluida su familia, fueron diversas y estuvieron marcadas por la incredulidad, la culpabilidad y un marcado contraste de ideologías. La familia de Hayes, especialmente su hermano y su hermana, se encontraban divididos entre su lealtad a Henry y el atroz crimen que había cometido. Pidieron clemencia al gobernador de Alabama, Bob James, insistiendo en que su difunto padre había manipulado a Hayes para que se uniera al Ku Klux Klan. Sus peticiones no obtuvieron respuesta. Hayes, que se había convertido en miembro de United Klans of America, UKA, se enfrentó a una intensa batalla legal. El juicio fue polémico, ya que el jurado recomendó cadena perpetua para Hayes, pero el juez anuló su veredicto y le condenó a muerte. Esta decisión judicial fue recibida con profunda conmoción e ira por ambas partes. Sin embargo, un giro inesperado de los acontecimientos afectaría profundamente a Hayes y a su visión de la vida. Durante su estancia en el corredor de la muerte, Hayes entabló una insólita amistad con su compañero Anthony Ray Hinton, también condenado a muerte por un delito que no había cometido. La amistad y la fe inquebrantable de Hinton tuvieron un efecto transformador en Hayes, llevándole a cuestionar sus propias creencias y el odio que le había impulsado a cometer el espantoso asesinato. Hayes empezó a leer la Biblia y experimentó una notable transformación. Encontró consuelo en la religión y descubrió una nueva perspectiva sobre la vida y la redención. Cuando Hayes fue ejecutado en la silla eléctrica de Alabama el 6 de junio de 1997, entre los testigos se encontraba el hermano de Michael Donald. Las últimas palabras de Hayes expresaron los cambios que había experimentado. Bueno, sabes, Ray, he estado leyendo la Biblia y he cambiado mi punto de vista sobre muchas cosas. Por fin te veo como un ser humano. Las reacciones al viaje de Henry Francis Hayes de miembro del KKK Hombre en busca de redención fueron una mezcla de escepticismo, esperanza y alivio. Algunos no podían conciliar el atroz crimen que había cometido con su aparente transformación, mientras que otros lo veían como un poderoso testimonio del potencial de cambio y redención, incluso en las circunstancias más oscuras. Esto fue todo sobre los miembros del KKK y las reacciones en torno a sus condenas. Gracias por seguir con nosotros. Si le gusta nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a solo un clic de distancia.